pero no adelantemos vísperas para la discusión y démosle la palabra inmediatamente a Eduardo Mijangos Díaz, que nos va a hablar de Aristeo Mercado, la oposición desde la prensa al gobierno de Michoacán. Adelante, Lalo. Muchas gracias, gracias a todos y desde luego también agradecer a Laura y a Rosario la invitación para formar parte de este seminario de porfiristas notables. Y pues bueno, pues en el seminario anterior que realizamos a fines del mes de noviembre, presenté el trabajo sobre Aristeo Mercado, digamos, en lo general. En este, en este texto no quise repetir en buena medida lo que ya abordé en la sesión anterior. Por ello quise centrarme en un documento que estoy todavía construyendo, digamos, todavía estoy en ese proceso, en la investigación, y que es precisamente la oposición que se da al interior del Estado hacia el gobierno de Aristeo Mercado. En este primer momento abordo la oposición que se da desde el espacio periodístico y a ello me voy a referir enseguida. Bueno, en el Manual de Gobernadores y de Jefes Políticos, publicado en 1878, se señalaba: todos los estados deben tener y tienen efectivamente un periódico que, siendo el conducto por el cual la autoridad se comunica con sus gobernados, podrá darles a conocer sus disposiciones, establecer un verdadero lazo de unión entre los ciudadanos, supuesto que en él se ventilan las cuestiones de interés general que a todos atañen, y que los intereses particulares de cada uno también encuentran por este medio el apoyo que necesitan en cuanto a la publicidad que algunos hechos demandan. Considerados lazos de unión entre ciudadanos, ecos de la opinión pública, heraldos de la civilización, centinelas avanzados del progreso, los periódicos eran un eslabón de comunicación entre el gobierno y la sociedad, y los redactores, escritores públicos, que debían redactar conforme a los preceptos de la moral y de las leyes, cuidando sobre todo de no atropellar los fueros de la conciencia. Pero más allá de ese deber ser del periodismo, en el cual todo gobernante debiera impulsar su desarrollo y fomentar el espíritu de la opinión pública reflejada en ellos, lo cierto era que la prensa estatal enfrentaba una serie de problemas operativos y de circulación. A inicios de su gobierno, Aristeo Mercado hubo de responder ante ciertas acusaciones públicas ventiladas en la prensa estatal. En efecto, en el primer periodo de su administración, dado que es un texto que está en avance, digamos, no me voy a regresar a los datos, pero su primer periodo fue de 1892 al 96. Hubo una serie de problemas expuestos en la prensa moreliana, situación que preocupó personalmente al gobernador. Trascender a la esfera pública aquellos incidentes atribuibles a la gestión del gobernante propició una estrategia contingente de carácter oficial para deslindar responsabilidades, por un lado, y por otro esclarecer ciertas determinaciones políticas, a la vez que afianzar su liderazgo entre las élites estatales renuentes todavía al nuevo proyecto mercadista. En 1896, en un expediente público, se sintetizaron aquellos problemas de la administración mercadista. Entre los 17 cargos que distintos periódicos locales formulaban en contra del gobernador sobresalían: consignación indebida de la señora Venera por el prefecto de distrito, persecución a periodistas independientes, adjudicación ilegal de una casa en favor de Amador Coromina, funcionario de gobierno, adquisición indebida de una casa habitación por parte del gobernador, inconveniencia del establecimiento de un internado de niñas, inconveniencia del contrato celebrado con el empresario Santiago Murray para el servicio de alumbrado público en la ciudad de Morelia, mal manejo de fondos públicos en la compra de maíz para compensar la escasez de la semilla, ilegalidad e inconveniencia de una transacción pública en la hacienda de Paramuén, mal empleo de fondos que dejó en caja el anterior gobernador Mariano Jiménez, malversación de fondos en el ramo de diversiones públicas en febrero de 1895
y en la Caja de Ahorros en la antigua Escuela de Artes y Oficios. Esos cargos públicos en contra del gobernador Aristeo Mercado y su gestión al frente del Poder Ejecutivo no parecían cuestionar la gobernabilidad en el Estado o ponderar problemas institucionales, pero sin duda que se exponían actitudes de connivencia con funcionarios subordinados y corrupción de autoridades, entre otras responsabilidades. Los hechos publicados exponían el autoritarismo del gobierno mercadista. En octubre de 1894, el prefecto de Morelia consignó ante los juzgados al C. Daniel Torres, editor del periódico Tranquilino, por el delito de ultrajes a la autoridad. A partir de declaraciones publicadas en el número 7 de ese periódico, en donde se acusaba de actos de abuso de autoridad a un agente de la prefectura, y se mencionaba que los escritores locales carecían de garantías. Un mes después, otro hecho similar llevó a prisión a los periodistas José María Bocanegra y Paulino Arango, quienes en el periódico La Polémica habían difamado a un regidor del Ayuntamiento de Morelia. Una nueva denuncia por ultrajes y difamación contra el mismo periódico provocó que las aprehensiones se extendieran contra los periodistas José Aguilera, Jesús Cárdenas y Julián Zavala. Estos hechos generaron un estigma de persecución y de censura por parte de las autoridades hacia la prensa local. Periodistas locales, autodenominados independientes, externaban el hostigamiento hacia su labor de comunicación proveniente del gobierno de Aristeo Mercado, quien por su parte negaba toda responsabilidad en los hechos y en todo caso señalaba que los diferendos con los periodistas locales eran problemas del ámbito judicial y no político. Al respecto, el gobierno del estado advertía: la conducta observada por el señor gobernador respecto de los periódicos que en Michoacán lo han atacado es la misma que ha seguido respecto de algunas publicaciones de la capital de la República que con verdadero encono, con saña inexplicable, han lanzado ataques que muchas veces se han dejado sin contestación, precisamente porque no se ve en ellos algo racional y sería estéril emplear el lenguaje de la razón para quien no se propone atender a sus dictados. El redactor oficial no especificaba la naturaleza de las ofensas ni los títulos de los periódicos que lo habían atacado. En contraste, difundía una imagen idílica del periodismo cuya naturaleza social y pública se identificaba con los principios del Ejecutivo estatal, señalando que tarde o temprano el periodismo tendría que constituirse en Michoacán en, cito, la palanca poderosa que impulse todo lo bueno, centuplicando las fuerzas que al bien han de conducir y un ariete formidable al que no resistirán ni los abusos de las autoridades ni los males más arraigados en la sociedad y más firmemente sostenidos en antiguas tradiciones. En su momento el periódico oficial del gobierno de Michoacán fue el órgano periodístico oficial de mayor circulación estatal. Publicado los miércoles y los domingos, el periódico oficial difundía noticias locales y distritales, edictos del poder legislativo y judicial, anuncios varios, notas de gacetilla y desde luego información proveniente del poder ejecutivo, leyes y decretos que eran del interés del gobierno difundir entre los michoacanos. De tal manera que el periódico oficial fue también un instrumento público de debate en donde se argumentaba a favor del gobierno y se combatían las notas en contra del mismo aparecidas en otros periódicos estatales e incluso nacionales. De esta manera, los cargos públicos denunciados en la prensa independiente fueron hábilmente aclarados, rebatidos o eliminados desde las páginas del periódico oficial, de forma que el gobernador Mercado consolidó paulatinamente su postura política e institucional. Ese mismo año logró la primera de 4 reelecciones al frente del Poder Ejecutivo Estatal ante una oposición política sumamente debilitada. Un año después, en los apuntes biográficos que sobre el gobernador Aristeo Mercado fueron publicados, se decía: toda indicación de la prensa que se nota es de buena fe, la estudia y la atiende el gobernador,
muy especialmente cuando se denuncian abusos que investiga y corrige, cuando es palpable que una malevolencia y una perversidad manifiesta inspiran cargos al gobierno, el señor Mercado ni aun siquiera los escucha y con la conciencia de obrar bien sigue su marcha tranquila, sin preocuparse ni en un ápice de los desahogos de la prensa que vive de la calumnia y del escándalo y que para subsistir necesita traficar con la honra ajena. Termina la cita. Desde luego que la prensa de buena fe la constituían aquellos periódicos oficiales y oficialistas que encomiaban su administración. La prensa independiente, por lo general de pocos recursos y limitada distribución editorial, recibía la indiferencia del gobernador en el mejor de los casos, pero los testimonios muestran una rápida reacción de las autoridades por coartar la libertad de prensa. Con el propósito de limitar los efectos públicos de la mala prensa, el 1 de julio de 1899, el gobierno del estado emitió la Ley 18 en materia de publicaciones e impresos. Si bien ese decreto señalaba, cito, es inviolable en el estado la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Lo cierto era que se establecían ciertos límites al ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Atentar contra la vida privada, la moral y la paz pública serían causales de sanciones por parte de las autoridades políticas y después judiciales. La ley establecía que las responsabilidades de los autores de los escritos ahora se extenderían hasta los directores de publicación, impresores, jefes de establecimientos e incluso hasta los expendedores, los cuales estarían sujetos a los tribunales competentes del orden común. El artículo 10 del decreto señalaba, cito, la manifestación del pensamiento, ya se haga por medio de la pintura, escultura, grabado, fotografía, litografía o cualquier otro, queda sujeta a las prevenciones de esta ley. Todo impreso debía llevar obligadamente el nombre del autor, la oficina tipográfica de origen y el propietario de la misma. De no hacerlo, las penas incluirían un mes de arresto y una multa de 5 hasta 100 pesos. Cito, sin perjuicio de mandar recoger los impresos clandestinos si fueren contrarios a la moral o a la paz pública. Los intentos por establecer un control político a la circulación de periódicos, folletos y hojas impresas funcionó parcialmente. Las imprentas que elaboraban en la capital del estado eran bien conocidas y también los nombres de sus respectivos propietarios. Pero aún así, la prensa escrita encontró espacios para proferir cierta crítica al orden de cosas. Un caso singular fue el protagonizado por el periodista Juan Medal, un intelectual michoacano, redactor de El Dardo, en la capital del estado. Medal asistió al Congreso Liberal de San Luis Potosí en 1901 y a su regreso fundó en Morelia el periódico El Corsario, de tendencias anticlericales. Al poco tiempo, por ciertas opiniones expresadas en contra de un sacerdote, el licenciado Francisco Elguero, uno de los más connotados abogados ligado a la Iglesia Católica, encabezó un proceso judicial en contra del periodista por los delitos de infamias y calumnias, por lo cual Medal, director del periódico, fue remitido a prisión. Si bien las notas del Corsario no afectaban directamente al gobierno del Estado, lo cierto era que el proceso judicial en contra de Medal reflejaba la poca tolerancia de las autoridades judiciales y eclesiásticas en este caso hacia el activismo periodístico. Sabemos que Elguero era un manifiesto enemigo político del gobernador Mercado, pero también un influyente abogado con importantes nexos con las élites políticas y eclesiásticas dentro y fuera del Estado. Casos mencionados con anterioridad parecían muestra del poco apego de Aristeo Mercado por la tolerancia y el respeto a la independencia periodística. Otros periódicos como La Antorcha, La Voz de la Juventud, El Firabrás, El Tercer Imperio, El Despertador Michoacano, El Primaveral y El Correo de Morelia también fueron objeto de diversas denuncias y sanciones por cierta información publicada en sus páginas.
Había prepotencia y autoritarismo de parte del Ejecutivo estatal y los tribunales se encargaban de sancionar a la prensa mediante procesos judiciales por causales de injurias, difamación, faltas a la autoridad e incluso amenazas a la paz pública. En este escenario, la prensa local tampoco destacó por una oposición firme y sistemática. En ello contribuyó también la llamada Ley de Imprenta, emitida el 31 de mayo de 1906, la cual incrementó el nivel de control periodístico en el Estado. La Ley 71, emitida por el Gobierno del Estado, ampliaba y precisaba las disposiciones en materia de libertad de expresión del Estado, y ahí ya no me voy a detener para ahorrar un poco de tiempo en la explicación de la Ley de Imprenta. Lo cierto es que en esta ley se establecía en uno de los puntos que ante una denuncia cualquiera formulada ante la autoridad política o judicial, se procedería de inmediato, es decir, en las siguientes 24 horas, a la aprehensión de los responsables y a la consignación de los instrumentos del delito, es decir, de los impresos y de las imprentas de origen. Uno de los considerandos de la ley ratificaba lo que ya se había señalado en la ley anterior, donde decía que la manifestación del pensamiento, ya se hiciera por medio de la pintura, escultura, grabados, litografías o cualquiera otro, aún el manuscrito, siempre que se dé a la publicidad, decía, quedaría sujeto a las prevenciones de la ley y a las sanciones correspondientes. A pesar de expresar en uno de sus considerandos que no habría censura de teatros, la ley también mencionaba la responsabilidad que adquirían los autores, traductores, empresarios o representantes de las obras dramáticas o musicales que se presentaran en el Estado. Sin duda, las restricciones a las libertades de expresión se justificaban en tanto no afectaban la moral y la paz pública, pero lo cierto fue que la prensa, en particular, experimentó en esos años del gobierno de mercado una censura más que palpable en el ambiente político estatal. En todo caso, la prensa nacional pudo hacer más mella en el ánimo político del gobierno estatal, y no era para menos. La tranquilidad del Estado y la buena imagen del gobernador se reflejaban en la prensa nacional, de tal manera que a don Aristeo le preocupaban las noticias que sobre Michoacán aparecieran en los periódicos capitalinos de circulación nacional. Ese es el tema en el cual me encuentro en la presente investigación. Muchas gracias.